El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es momento de la información económica en CB Noticias. Está lista la reforma tributaria que recaudará 80 billones de pesos en 4 años. La plenaria de la Cámara de Representantes dio luz verde a la reforma. La conciliación con el Senado se realizará el 15 de noviembre para que pueda pasar a sanción presidencial. Hubo algunos cambios en la aprobación de los impuestos saludables. Una tarifa diferencial de renta del 30% para las micro, pequeñas y medianas empresas en la reforma tributaria fue avalada por la plenaria de la Cámara de Representantes que aprobó el proyecto en segundo debate. Pero esta propuesta no contó con el aval del gobierno nacional. Desafortunadamente, esta propuesta no tiene aval del gobierno nacional. Cuesta 1,5 billones de pesos y no podemos incluirla, por lo tanto apoyarla. Uno de los temas que generó mayor debate fue la no deducibilidad de las regalías para las empresas del sector petróleo y carbón, la cual se mantuvo en el proyecto que pasa a conciliación que se realizaría el próximo 15 de noviembre. También sigue la sobretasa de renta en función del aumento de los precios internacionales. Para el caso del petróleo, este impuesto es progresivo del 5, 10 y 15%, para el carbón del 5 y del 10%. La corporación avaló el pago de impuestos de renta y complementarios de un 3% para las plataformas digitales de música, televisión y transporte, excluyendo del tributo a los servicios de educación en línea. La plenaria también avaló el impuesto a los plásticos de un solo uso, cuya entrada en vigencia quedó para julio del 2023. La corporación también dio luz verde a que las altas pensiones quedarán sin impuestos, baja la tarifa máxima del impuesto a dividendos del 39 al 20% y su retención del 20 al 15%. Se establece un impuesto al patrimonio permanente desde los 1.700 millones de pesos con el 0,5%. Y desde la ANDI señalaron que el texto de la reforma tributaria aprobada en Senado y Cámara es significativamente distinto al inicialmente presentado. Bruce McMaster sostuvo que la reforma recae en las empresas y no incentiva el crecimiento económico en el país. Que tenemos algunas preocupaciones, sí, especialmente nosotros hablamos de, más que de los tributos mismos, realmente era del efecto que la reforma estaba teniendo sobre algunos sectores de la economía que son vitales. Todos sabemos, digamos, de la importancia del sector de hidrocarburos y minería, por ejemplo, para la financiación del Estado o para mantener la tasa de cambio y la estabilidad cambiaria. Y ahí tenemos algunas preocupaciones económicas, no hay la menor duda. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sostuvo que uno de los artículos más polémicos, tanto en Senado como en Cámara, fue aprobado y es el de los alimentos ultraprocesados. El pan y el salchichón no serán gravados. Pues en el debate, el salchichón salió de los primeros, pero digamos en esta fase final el gobierno también accedió que el pan, las obleas, en fin, todos los productos asociados allí, digamos, se quedaran por fuera del impuesto. Los tenderos serían uno de los más afectados, pues los alimentos ultraprocesados son unos de los más vendidos en este tipo de establecimientos comerciales. Sin embargo, el ministro de Hacienda aseguró que quedaron bajo un régimen de tributación más bajo. Muchos de ellos se pueden acoger al régimen simple de tributación. Bien, y ahora escuchen esto. Quienes realicen transacciones mensuales inferiores a los 13,3 millones de pesos a través de diferentes cuentas de ahorros o tarjetas de crédito dejarán de pagar el impuesto del 4 por mil. Así quedó establecido en el artículo 56 de la segunda ponencia de reforma tributaria. Hoy en día cualquier persona en el país tiene derecho a tener un solo producto de débito exento del 4 por mil. Así que si usted tiene una cuenta bancaria con esa exención y abre una nueva cuenta con otro banco, en las transacciones que realice con la nueva cuenta bancaria deberá pagar dicho impuesto. Pero con el artículo aprobado usted podrá contar con las cuentas de ahorro, tarjetas débitos o depósitos electrónicos que quiera sin tener que pagar este impuesto, siempre y cuando sus transacciones mensuales no superen el monto de los 13,3 millones de pesos. Las entidades financieras tendrán un plazo máximo de 2 millones para desarrollar el sistema que permita intercambiar la información necesaria para poner en funcionamiento esta decisión.
Y en otros temas económicos, el gerente general de Aire, John Jairo Toro, anunció que realizará un ajuste en las tarifas de energía, teniendo en cuenta el índice de productos al consumidor a partir del mes de enero del próximo año. Lo que va a pasar es que a partir de enero del año entrante, las tarifas se van a indexar en el mínimo valor entre el IPP y el IPC. Básicamente lo que busca es buscar un indexador tarifario que ajuste la tarifa en la menor impacto posible para los usuarios. Y desde La Lonja advirtieron que los arriendos en Barranquilla han disminuido por las alzas en las tarifas de energía. Señalaron además que en algunos casos los arrendatarios buscan estratos más bajos, evitando tener que cancelar los altos costos en la facturación del servicio de energía eléctrica. Lo primero es que al momento de un consumidor, cualquier persona, un hogar, quiera comprar o arrendar un inmueble, pues una de las principales variables que ellos consideran es el gasto en servicios públicos domiciliarios. Entonces lo que estamos viendo es que potencialmente los que antes de pronto querían involucrarse o en una habitación, en un inmueble en un estrato más alto, un estrato 6, hoy en día están considerando también un estrato 4, un estrato 5, buscando minimizar los costos que los servicios públicos domiciliarios, entre esos la energía, que es el que más alza ha significado en los últimos años, en los últimos meses en particular, ha tenido. Entonces es una reconversión un poco por las necesidades que hoy en día tienen los hogares de estratos más altos a reubicarse de acuerdo a sus condiciones económicas en estratos un poco más moderados o económicos, tratando de evitar ese gasto extremado en energía. Y sucede lo mismo también para los que ya están. La Comisión de Concertación de Política Laboral ya inició los diálogos que buscan establecer una reforma laboral en el país. La Mesa de Concertación Laboral empezó a discutir temas como trabajo decente, que incluye las garantías a los trabajadores de plataformas digitales y un sistema de cuidado que sea remunerado. Dentro de la reforma laboral se propone una reducción de brechas ampliando la licencia de paternidad y reglamentando la jornada flexible. También pidieron fortalecer la carrera administrativa como uno de los puntos que se pusieron sobre la mesa y la vigilancia del trabajo remoto o el trabajo en casa. Las centrales obreras esperan que sus propuestas sean incluidas en la reforma laboral que se empezará a discutir en marzo del próximo año. Y ya para finalizar, la cifra, el pollo asado aumentó otro 1,9% y llegó a un precio promedio de 35.038 pesos. Bogotá está en el top 3 de las ciudades que mayor variación presentaron en octubre y es la segunda, con el precio del producto más alto del país con 36.533 pesos. Vemos la ciudad y el precio del pollo asado. Cartagena, 34.566, Medellín, 38.833, Bogotá, 35.533 y Barranquilla, 35.000 pesos.